Bien, buenas tardes a todos y a todas. Voy a continuar con los exámenes del curso anterior, ¿vale? Con con los exámenes de la asignatura de diseño de investigación y análisis de datos, con los exámenes del año 2022. Y voy a continuar desde la diapositiva desde la cual me paré, que es la del primer examen de septiembre. Creo que fue ahí donde me quedé, ¿vale? Vamos a pasar rápido, que no vamos a tardar tanto en llegar. En la anterior grabación hicimos los exámenes de febrero de la situación 2, que es la que se corresponde con los temas 5, 6 y 7 de análisis de la varianza. Y vamos a hacer en este vídeo los dos modelos de septiembre. Vale, este es el primer examen de septiembre del 2022. Ya no sé si es de la primera o de la segunda semana, el tipo A, vamos a llamarle. Y como siempre, leerse el enunciado del problema y identificar el diseño, ¿no? Me dicen que en un estudio de Fernández Puig, etcétera, aplicando, perdón, el cuestionario de salud docente CSD al profesorado de los centros concertados de Cataluña, destaca en ese estudio las diferencias en el factor satisfacción con la profesión, esa es la variable que se está midiendo, entre los docentes con contrato fijo, los que tienen contrato temporal y los que realizan sustituciones. Hasta ahí es una información y tal. Aquí viene lo importante. Me dice ahora, imagine que se utiliza este cuestionario, CSD, de cuestionario de salud docente, para evaluar la salud laboral de los docentes de su comunidad, para lo que selecciona de forma aleatoria a 10 docentes en cada uno de los diferentes tipos de colegios, públicos, privados y concertados. Asumiendo que se cumplen las condiciones necesarias para el análisis de los datos correspondientes, obtiene los siguientes resultados referidos a la variable satisfacción con la profesión. Antes de ponerme a responder a las preguntas, pues tendría que identificar cuál es el problema, cuál es el diseño. Pues en este problema ha habido un investigador, que nos tenemos que poner en su piel, que va a tratar de ver si en relación con la variable satisfacción con la profesión, si esa variable depende, es la palabra justa, es una variable dependiente de la tipología de colegio. Fíjate que te habla de diferentes tipos de colegio. Con lo cual, tendré que ver si esa variable depende de ese factor. El factor en este problema es el tipo de colegio. Y ese factor, como veis, tiene tres niveles, tres categorías, tres posibilidades: públicos, privados y concertados. Desde la perspectiva del investigador, lo que él tendrá que hacer es ver, demostrar si el grado de satisfacción es diferente o depende, otra manera de decirlo, de que el colegio sea público, privado y concertado. Es decir, desde sus perspectivas, habrá una diferencia significativa en cuanto al nivel de satisfacción, dependiendo del colegio sea público, privado o concertado. Ese sería el esquema del problema. Vale. Ya casi lo hemos dicho, la primera pregunta. ¿Cuántas variables independientes factores hay? Pues el único factor sería el tipo de colegio, que como veis tiene tres niveles: públicos, privados, concertados. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues la variable dependiente sería ¿cuál? Pues la satisfacción con la profesión, que en principio desde la perspectiva del investigador, insisto, va a depender del tipo de colegio, va a estar condicionada también podríamos decir. Diseño intersujetos, es decir, las muestras son independientes o intrasujetos, muestras relacionadas. Pues ya hay que ver el tipo de diseño que ha elegido el que va a llevar a la investigación. Y él lo que dice es que de forma aleatoria ha elegido 10 docentes en cada uno de los colegios públicos. Ya lo hemos dicho otras veces. 10 docentes elegidos de forma aleatoria en cada colegio público me lleva a asegurar que las muestras son independientes. Si las muestras son independientes, evidentemente estaríamos en un diseño intersujetos, diferentes grupos de sujetos. Los de los colegios públicos por una parte, 10 en concreto, con los otros 10 de los colegios privados y con los otros 10 de los colegios concertados. ¿Efectos fijos o efectos aleatorios? Pues también serían efectos fijos, porque yo los posibles valores o las posibles categorías que tiene en este caso el factor, pues es público, privado o concertado, solamente esos tres. No dependen esos valores del azar. ¿Diseño equilibrado o no equilibrado? Pues es un diseño, como veis, equilibrado. Todas las muestras, las tres muestras en concreto, tienen cada una de ellas 10 individuos, 10 sujetos, 10 docentes en este caso. Vale, este sería lo que ahí os he puesto, ¿vale? Se trata, pues, como aparece ahí en el resumen, de un diseño de un factor, que sería el tipo de colegio, con tres niveles: público, privado y concertado, intersujeto, puesto que las muestras son independientes, de efectos fijos y
equilibrado. Perfecto. Para calcular el valor del estadístico del contraste, sabemos que en estos casos siempre se utiliza la técnica del análisis de la varianza. Y para calcular, según el análisis de la varianza, el estadístico del contraste, tendríamos que distinguir si las muestras son relacionadas o si las muestras son independientes. Como quiera que hemos dicho que las muestras son independientes, tendría que pensar o distinguir si hay un único factor, como es el caso, o si hay dos factores. En este caso, pues, para calcular el estadístico del contraste tendría que dividir la media cuadrática inter entre la media cuadrática intra. Esa sería la forma de calcular dicho estadístico de contraste. Vale, pues vamos allá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es partir, como siempre, de la matriz de datos y ver si con los datos que me dan, valga la redundancia, puedo calcular yo ya algunos valores. ¿Puedo calcular algunos valores? Pues en este caso vamos a ver que sí. Por ejemplo, el total, fíjate, la T me dicen en el que vale 199, ¿vale? Porque el total, como aquí aparece también en la fórmula, es el sumatorio de todos los valores, de los I sub i j, de estas puntuaciones. No me dicen cuáles son, pero sí me dan el total. 199. También puedo calcular la n mayúscula, porque fijaros que la n mayúscula es el total de los individuos que hay en las diferentes muestras. En este caso tendríamos 3 muestras y cada una de ellas con 10 valores. Por lo tanto, tendríamos en total 30. La n mayúscula, otra manera de verlo son todas las personas que han participado en el muestreo. 30 personas. Y la IT, la media grande, la media total, también otra manera de decirlo, pues se obtendría dividiendo la T entre la N. Con lo cual, la gran media, la I barra T, sería en este caso dividir 199 entre 30. Y ese valor me queda 6,63. Por lo tanto, en este caso, a diferencia de los anteriores, he podido empezar calculando ya desde la matriz de datos. Perfecto. Ya he recogido aquí arriba esos datos que antes he calculado y si sigo avanzando me voy ahora al cálculo de las razones básicas. El cálculo de las razones básicas, pues para calcular la razón básica t tendría que dividir t cuadrado entre n. Divido t cuadrado, que es 199 al cuadrado, entre 30 y eso me queda, si hacéis la cuenta, 1320,03. Para calcular la razón básica a, tendría que hacer la suma de los a sub i al cuadrado y dividirlo todo entre n sub i. No tengo que hacer ninguna operación porque fue uno de los que me dieron al principio, ¿vale? La razón básica a valía, me lo dieron al principio, 1330. Y en concreto, para calcular la i, tendría que calcular el sumatorio de cada valor de la i sub i j elevado al cuadrado. Digo cada valor, no sé que nos dé la tentación de hacer 199 al cuadrado. Recordar que la suma de los cuadrados no coincide con el cuadrado de la suma, por lo tanto, desgraciadamente no puedo calcular ese valor haciendo 199 al cuadrado, ¿eh? Cuidado con eso. Vale, paso a la siguiente pantalla, por decirlo de alguna manera, y me voy a la suma de cuadrados. Para calcular la suma de cuadrados totales, pues tendría que hacer i menos t. En este caso, la suma de cuadrados totales, no tengo que hacer nada porque me la dieron. Es otro de los valores que me dieron, que vale 45. Para calcular la suma de cuadrados inter, tendría que hacer a menos t. Por la suma de cuadrados inter no me la dieron, pero fijaros que la a ya la tengo y la t también la deduje. Por lo tanto, haciendo a menos t, se trata de ir viendo si lo tengo o no, pues lo podría calcular y me daría 9,97, haciendo la cuenta. Para calcular la suma de cuadrados intra, tendría que hacer i menos a, igual que antes. ¿Tengo la suma de cuadrados intra? Pues no, no es de los que me dieron. Lo podría calcular si conociese la razón y y la razón a, pero la razón y no la conozco, sí la a. Por lo tanto, no puedo calcularlo, pues avanzo pantalla. Siempre es ir avanzando pantalla. Y me planto ya en la tabla nova. Aquí he rescatado arriba todos los datos de lo que dispongo y vamos a ver cómo siempre a partir de esos datos yo voy a ser capaz de completarla. Si llego aquí al final y no puedo completarla es que me he comido en el trance alguno de los datos. Vale. Lo rellenamos y lo que pongo aquí es por las sumas de cuadrados que me dieron. Conozco la suma de cuadrados total que vale 45 y la suma de cuadrados inter que vale 9,97. También tengo los grados de libertad. Recordar que la A es el número de niveles, había 3 niveles, por lo tanto A-1 valdrá 2, y aquí N-1 también lo puedo poner, porque N-1, N es el número de sujetos, 30 menos 1 que sería 29, fijaros que este de aquí también lo podría poner, sería 27. ¿Cómo a partir de ello vamos a calcular los demás? Pues este 27 tal y como os he dicho. ¿Qué número sumado con este 2 me va a 29? Pues 27. ¿Y cómo calcularía la suma de cuadrados intra? Pues igual, si el total es 45 y este vale 9,97,
pues evidentemente para calcular el total tendré que sumar estos dos. Dicho con otras palabras, el 35,03 los hago viendo la diferencia entre 45 menos 9,97. Sigo completando lo que está en rojo, las medias cuadráticas, que ya sabéis que se obtienen dividiendo, 9,97 dividido entre los grados de libertad, 4,985, y la media cuadrática intra, 35,03 entre 27. Hago un inciso para recordar, que es una pregunta bastante recurrente, que la media cuadrática me indica la variabilidad o la varianza D. Si me preguntasen que cuánto vale la varianza inter, pues sería 4,985. Si me preguntasen que cuánto vale la varianza intra o la varianza del error, porque en este caso el error es intra, sería 1,2974. Para calcular lo que vale la f, pues tendré que dividir la variabilidad o la varianza inter entre la del error, entre 1,2974. Si hago esa cuenta, eso queda 3,842. Y los grados de libertad serían, como veis, 2 y 29. Esto está mal, ¿eh? 2 y 27. ¿Vale? Aquí debería ser 27, no 29. ¿Vale? Está mal. Sigo avanzando. La condición de normalidad en el ANOVA se refiere ¿a qué? ¿A qué se refiere la condición de normalidad en el ANOVA? Pues que la variable dependiente tiene que ser normal. Esa es la exigencia, ¿vale? La variable dependiente, la que yo estoy midiendo, tiene que ser una variable normal. Es una de las condicionantes que tiene que cumplir el ANOVA. El diseño que se aplica en su estudio es de efectos, pues ya lo dijimos antes, fijos y equilibrado, ¿vale? Efectos fijos es cuando los efectos, los valores que toma el factor son determinados, concretos y conocidos. Vale, ¿cuál de los siguientes enunciados representa la hipótesis alternativa de su trabajo? Ya lo hemos dicho muchas veces. La hipótesis alternativa, que es de la que siempre parte el investigador, es que en este caso los posibles niveles del factor, es decir, el tipo de colegio, influye en la variable dependiente, es decir, influye en la satisfacción. Por consiguiente, la hipótesis alternativa sería la B, ¿vale? El tipo de colegio, nivel del factor, el tipo de colegio influye en el valor de la variable dependiente, ¿vale? Con los datos registrados en su trabajo, la media cuadrática intergrupo, ¿cuánto vale la media cuadrática intergrupo? Pues 4,985. Redondeando, él lo pone con dos decimales, 4,98. Luego me preguntan cuál es el valor del estadístico del contraste. Pues el valor del estadístico del contraste sería 3,842, es lo que a mí me sale haciendo las cuentas, 3,84 porque él lo ha redondeado a dos decimales. La respuesta correcta sería la C. Con los resultados de su análisis, ¿cuál de las siguientes frases se ajusta a su decisión? La primera es que no existen diferencias en la satisfacción de los docentes debido al tipo de colegio, con una P mayor que 0,05. La B, que la satisfacción de los docentes con su actividad difiere entre los diferentes tipos de colegio, digamos que el test es significativo, con una P menor que 0,05. Y el C, que las diferencias encontradas en la satisfacción de los docentes por el tipo de colegio se deben a las fluctuaciones aleatorias, es decir, podríamos decir que se deben al azar. ¿Qué tengo que hacer? Pues calcular el estadístico del contraste. Para calcular el estadístico del contraste, a ver, aquí está mal porque los grados de libertad no son 2 y 29, deberían ser 2 y 27, ¿vale? Pero ese error es, digamos que me salva el hecho de que en la tabla que tenemos que utilizar no aparece ni la 2,29 ni la 2,27. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es acotar, como ya os he contado otras veces. Si me voy a la que se queda por defecto entre las 2,29 y la que se pasa de los grados de libertad, veré que los dos valores, los valores críticos, bueno, el valor crítico, digamos, menos favorable, podríamos decir, sería el 3,316. Como quiera que la F vale 3,84, es un valor que está fuera de la zona de seguridad, estamos seguros, pues, de que hay evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula. La P, fijaros que la P, el valor de la P, evidentemente que sería menor a 0,05. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Hay evidencias para decir que efectivamente el tipo de colegio influye en el grado de satisfacción docente.
¿Qué condición debe cumplirse las varianzas poblacionales de los grupos a comparar en una nova? Pues que se tiene que cumplir la igualdad entre las varianzas y ese supuesto se llama homocedasticidad. 17. ¿Cuál es la diferencia mínima que debe existir entre las medias de dos grupos cualesquiera de su estudio para que resulte significativa según C? Pues bueno, lo que tendremos que hacer, ya sabéis, es calcular el valor del estadístico de SC, esa es, ¿vale? El coeficiente de SC, una fórmula que ya os he dicho otra vez que parece súper fea, pero que no es tan complicada, sobre todo cuando uno la hace un par de veces. Lo primero que tengo que tener claro es que la menos 1 vale 2, eso ya lo sé. La F es la F correspondiente no a esta F de aquí, no al estadístico de contraste, sino al nivel crítico. La F correspondiente al nivel crítico que más se aproxima sería el 3.316. La media cuadrática intra, fijaros que vale 1.2974. Y tendría que calcular ahora el sumatorio de los c sub i cuadrado entre n sub i. Y eso es lo que me tengo que tomar un tiempo para no meter la pata. Partimos, no obstante, de que como el diseño es equilibrado, en todos ellos había el mismo número de sujetos, 10 sujetos. Había cogido 10 personas del primer grupo, ¿vale? 10 del segundo y 10 del tercero. 10 de colegios públicos, 10 de privados y 10 de concertados. Esta diapositiva, que ya lo puse en la anterior grabación, pues lo que me sirve es para llevar a cabo comparaciones múltiples. En este caso, las comparaciones en las que yo estoy interesado son en las de arriba, porque me dice para comparar las medias entre una pareja, ¿vale? Vamos a ver lo que exactamente me pone. La media de dos grupos. Por lo tanto, si voy a comparar las medias de dos grupos, las opciones serían comparar el primero con el segundo, comparar el primero con el tercero, comparar con el segundo con el tercero. No tendría otra. Este que está aquí puesto abajo sería comparar el efecto del primer grupo con el promedio de los otros dos, del segundo y del tercero, ¿vale? Es un ejemplo que, por ejemplo, es el que hicimos en el anterior. En este serían los de arriba, los que están en amarillo, los que tendría que calcular. Para saber de dónde salen estos C sub is, lo que tengo que hacer es llevármelo todo a la izquierda. Y los C sub is son los números que van delante de las medias, ¿vale? Por ejemplo, en la primera fila, ¿cuántos valores hay o qué número ves delante de la M1? ¿O cuántas M1 ves? Pues una. Pues este uno que pongo aquí. ¿Cuántas M2 ves? Menos una. Pues el menos uno este que pongo aquí. Y C sub 3 valdría 0. En la segunda línea, como veis, C sub 1 valdría 1, C sub 2 0 y C sub 3 menos 1. Y en la última, C sub 1 valdría 0, no aparece M1, C sub 2 valdría 1 y C sub 3 menos 1. En los tres casos, si hiciese cada valor de estos al cuadrado entre el NI correspondiente, que insisto que en todos los casos sería 10, la cuenta sería 1 al cuadrado, que es 1 dividido entre 10, que es un décimo, más menos 1 al cuadrado, que también es 1 dividido entre 10, también un décimo. En total serían 2 décimos. Y análogamente ocurre con las otras comparaciones. Conclusión, en cualquiera de los casos, el sumatorio de c sub i cuadrado entre n sub i valdría 2 décimos, o 0,2. Sustituyendo ese valor en la fórmula, 0,2 como veis, pues el valor del coeficiente de SF a mí me salía 1.31. El valor, por tanto, con el que se corresponde, pues sería con la opción C, 1.308. Su interpretación es justamente la que me planteé en el A18. Imagínate que me dijesen que las medias de las puntuaciones que yo obtuve fuesen 7,3 en el primer colegio, 6,7 de media en el segundo colegio y 5,9 en el tercero. Y la pregunta es, ¿entre qué colegios existen diferencias significativas? Pues hombre, para que la diferencia fuese significativa, según lo que acabamos de calcular, me tendría que salir como mínimo 1.31. Y esa es la interpretación del coeficiente de SF. La mínima diferencia que tiene que haber en este caso entre las medias para que se considere que esa diferencia es significativa. Y aquí está hecho. Si queremos comparar el primer colegio con el segundo, pues calculo la diferencia entre la media que obtuve en el primero y en el segundo. Sería 7,3 menos 6,7, eso queda 0,6. Como quiera que 0,6 es más pequeño que 1,31, pues la diferencia no es significativa, porque al menos tendría que obtener una diferencia de 1,31. Si comparo ahora, sin embargo, el primero con el tercero, pues la media del primero, recordar que era 7,3 y la media del tercero, que era 5,9, si hago la diferencia entre esos dos valores me queda 1,4. Y 1,4 sí es mayor que 1,31. Por lo tanto, sí que es significativa, podemos decir,
la media entre el primero y el tercer colegio. Y por último, entre el segundo y el tercero, si hago las diferencias, pues me queda 0,8, que no es menor que 1,31, por lo tanto no es significativo. Conclusión, podemos decir que el tipo de colegio influye en la satisfacción de los docentes, pero esas diferencias solamente son significativas entre los del segundo y los del tercer tipo de colegio. ¿Vale? Solamente son significativas entre los colegios, vamos a corregirlo aquí, escape, segundo y tercero. Esto está mal, lo vamos a corregir ahora mismo. Solamente entre el segundo y el tercer, no, entre el primero y el tercero, estaba bien. Solamente son significativas en el caso del primero y en el caso del tercero. Vale, vamos a darle a presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Vale, vamos a ver otra de las situaciones correspondiente a esta parte que cayó en septiembre, que es la tipo C. Me dice que un estudio del 2015 aplicando el cuestionario de salud docente a los docentes de los centros concertados de Cataluña, destaca las diferencias en el factor agotamiento físico y emocional de los docentes en función de los años de docencia. Muy bien, hasta ahí es un dato y ahora empieza, digamos, la parte importante. Imagine que usted utiliza este cuestionario para comprobar si estos resultados se producen también en los docentes de su comunidad, para lo que selecciona de forma aleatoria a 10 docentes en cada una de las 4 categorías en las que divide la antigüedad como docentes. Asumiendo que se cumplen las condiciones necesarias para el análisis de datos que corresponda, obtiene los siguientes resultados referidos a la variable agotamiento físico y emocional, sabiendo también que la suma de los cuadrados de todas las puntuaciones es 363. Pues estamos en lo de siempre. Vamos a leernos el problema, vamos a identificarlo y vamos a tener claro lo que me están diciendo. Esas son las 4 preguntas de siempre. La primera pregunta es ¿cuántos factores hay en el problema? ¿Cuántos niveles tienen? ¿Y cuál es la variable dependiente? Está claro que en este caso la variable dependiente, lo que yo trato de ver es, digamos, el cansancio físico y mental o emocional, como queramos decir, el agotamiento de los docentes. Y en principio esa variable depende de un factor que es la antigüedad que yo llevo como docente, el tiempo que llevo dando clase. Se ha hecho un estudio de 10 docentes en cada una de las 4 categorías, ¿vale? Es decir, 10 docentes de los que llevan entre 0 y 5 años, otros 10 docentes de los que llevan entre 6 y 10 años, otros 10 docentes de 11 a 20 y otros 10 docentes que llevan más de 20 años. Y se han obtenido esos resultados. Por lo tanto, el único factor sería la antigüedad y tiene 4 niveles. Los 4 niveles son los que hemos dicho, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 y más de 20. Primera pregunta, ¿cuántas variables independientes o factores hay? Pues uno, ¿vale? El factor sería la antigüedad. ¿Cuántos niveles tienen? Pues de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 y más de 20. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues la variable dependiente es el cansancio, ¿vale? El agotamiento. Por lo tanto, esas serían las respuestas al primer interrogante. Diseño intersujetos, muestras independientes, o intrasujetos, muestras relacionadas. Pues en este caso está claro que las muestras son independientes, porque yo he cogido de forma independiente a 10 individuos en cada una de las situaciones. No he cogido a un individuo y le he hecho pasar por todas las situaciones experimentales, ¿no? Vale, ¿efectos fijos o efectos aleatorios? Pues también de efectos fijos, porque los docentes yo los tengo divididos en categorías muy claras, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 o más de 20, no los saco al azar. ¿Y el diseño es equilibrado o no es equilibrado? Que es lo último que me preguntaría ahí aunque no se ve. Pues es un diseño que es equilibrado porque de cada una de las categorías, en cada uno de los grupos hay 10 personas. ¿Vale? Esas serían entonces las respuestas y este sería el resumen. Es un diseño intersujetos, porque las muestras son independientes, con un único factor, que es la antigüedad, con 4 niveles, equilibrado y de efectos fijos. Perfecto. Bueno, esto lo que me dan aquí es la suma de todas las puntuaciones, la suma de las I sub i al cuadrado, que vale 363. Siempre el sumatorio de todas las puntuaciones es suma doble, en filas y en columnas, de I sub i al cuadrado.
Sabéis que este tipo de problemas se aborda o se resuelve calculando el estadístico del contraste mediante la ANOVA. Cuando las muestras son independientes, como es el caso, tengo que ver si hay un único factor o si hay dos o más factores, como quiera que solamente hay un factor, pues la manera de calcular el estadístico del contraste, que siempre, como veis, es una F, es dividir la media cuadrática inter entre la media cuadrática intra. Pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es coger la matriz de datos y ver si con los datos que yo tengo puedo calcular alguno de los valores. Y sí que puedo calcular valores. Fijaros que los valores concretos de la variable no me la dan, pero sí me dan las sumas. En concreto, entre 0 a 5 años hay 22, de 6 a 10 hay 24, de 11 a 20 hay 33 y más de 20 hay 34. Lo veis, ¿no? Me dan las sumas. Número de observaciones, pues 10. En cada uno de los grupos hay 10. Por lo tanto, la media en cada uno de los niveles del factor, pues sería 2,2 en el primero, 2,4, 3,3 y 3,4. La media sabéis que se divide la suma entre el número de observaciones. Hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer para calcular el total? Pues sumarlas a sub i. Entonces ese total me queda 113, ¿vale? Número de observaciones, pues el número de observaciones, pues sumo 40. Y la gran media la obtendría dividiendo 113 entre 40. Como veis aquí, la t entre la n. De esa manera he podido calcular la t, la n y la gran media. Perfecto. Pasamos ahora a calcular las razones básicas. Y para calcular las razones básicas, voy a ver que puedo obtener las tres. La primera de las razones básicas la puedo obtener dividiendo t cuadrado entre n. Fijaros que la t antes deduje que era 113. Por lo tanto, la t, la razón básica t, sería 113 al cuadrado entre la n, que vale 40. Y eso me queda 319.225. Tendría que calcular ahora lo que vale la A. Para calcularlo, eso es 319,225, no 319.225. Para calcular lo que vale la razón A, tendría que hacer, como veis aquí, la suma de cada A sub i elevado al cuadrado entre n sub i. Si miráis en el formulario, estos son los A sub i's. Tendría que hacer entonces 22 al cuadrado entre 10, más 24 al cuadrado entre 10, más 33 al cuadrado entre 10, más 34 al cuadrado entre 10. Y eso, si hacéis la cuenta, queda 330,5. Y por último, la razón y, que me queda 363. Eso me lo dieron. Es uno de los datos que me dieron al principio. La suma de todos los valores. Paso ahora al cálculo de las sumas cuadráticas. Para calcular la suma cuadrática total, tengo todos los valores, sería i menos t, y eso si hacéis la cuenta me queda 43.775. Antes dije que esto era 319.225 y no. He hecho la cuenta con la calculadora y es 319,225. Vale. Para calcular la suma cuadrática inter, tendría que hacer la razón básica a menos la razón básica t. Tendría que hacer 330,5 menos 319,225. Y para calcular la suma cuadrática intra, tendría que hacer i menos a. Y eso me queda 32,5. Si yo sumo las dos sumas cuadráticas, la inter y la intra, siempre me tiene que salir la total, cosa que veis que se cumple. Y una vez que ya tengo las tres sumas de cuadrados, pues lo que hago es construir la tabla ANOVA. ¿Vale? Para construir la tabla ANOVA, pues lo que hago es colocar aquí las sumas de cuadrados. La inter, cuidado de no equivocarme en el orden, 11.275, la intra, 32,5 y por último la suma cuadrática total, 43.775. Cuando es un modelo intersujetos, solamente hay dos fuentes de variación. Si fuese intrasujetos, habría otro más, que es el debido a la interacción entre. Vale, me queda entonces que los grados de libertad, sabéis que son A menos 1, este 3 sale pues porque había 4 niveles, menos 1, 4 menos 1, que sería 3. Y el n menos a, pues serían el total de sujetos que tenían, que eran 40, menos el número de niveles, que insisto que era 4. Fijaros que había 4 niveles, 4 grupos, 4 categorías para el factor, 36. Los grados de libertad totales, pues sumo, sería 39. Y para obtener la media cuadrática, pues tendría que dividir este 3.758, la media cuadrática inter, entre este 0.9028, la media cuadrática intra.
Eso sale una cuenta de 4,16 y los grados de libertad serían 3 y 36, ¿vale? 3 y 36, ¿vale? Una de las diferencias entre la ANOVA intersujetos e intrasujetos es el contrabalanceo. Eso es importante que lo sepáis. El contrabalanceo es una estrategia que se hace para controlar que se introduzcan variables extrañas justamente en el diseño intrasujetos. Y el contrabalanceo lo que consiste es, como en este caso tengo que hacer pasar a todos los sujetos por todas las situaciones experimentales, lo que hago es no aplicarlas en el mismo orden, sino aplicarlas al azar. ¿Vale? Como tengo que hacer pasar, insisto, a todos los sujetos por todas las condiciones experimentales, pues en vez de pasar primero a todos los sujetos por la primera condición, después a todos los sujetos por la segunda condición y así sucesivamente, pues lo hago al azar. Con el fin de evitar variables extrañas como puede ser, por ejemplo, el cansancio. Se van cansando, estoy experimentando con ellos. Eso se llama el contrabalanceo, que es una estrategia que, insisto, se utiliza cuando el diseño es intrasujetos. Hombre, en este caso la pregunta A pues no sería posible, porque me dicen que todos los participantes de la ANOVA intersujetos son sometidos a todas las condiciones o niveles del factor. No, eso es justamente en los intrasujetos. Y en la C, el ANOVA intrasujetos puede tener diferentes números de sujetos en cada nivel. Eso es absurdo. Si es intrasujeto, son los mismos sujetos los que van pasando por todas las condiciones experimentales, con lo cual evidentemente son siempre los mismos, el mismo número. Es posible que sean diferentes. 11. El diseño que aplica en su estudio, en este caso, ¿de qué tipos es? Pues ya lo hemos dicho antes, defectos fijos e intersujetos. ¿Vale? Defectos fijos y no equilibrados, no sería verdad. Es equilibrado porque fijaros que en todos hay el mismo número de individuos, 10. ¿Por qué no sería la B? Pues porque no es defectos aleatorios. Defectos aleatorios es cuando yo cogería una persona al azar, pero no. Yo las cojo dentro de una categoría que está perfectamente delimitada. Por ejemplo, la primera es de 0 a 5 años. La segunda es de 6 a 10 años. No cojo una persona al azar y luego le pregunto que cuántos años lleva trabajando. Defectos fijos. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa la hipótesis nula de su trabajo? Pues ya lo hemos dicho muchas veces. La hipótesis alternativa, que es siempre la hipótesis del investigador, es que el nivel de factor influye, determina, en este grado, la fatiga o el cansancio de los docentes. Esa sería la hipótesis alternativa. ¿Cuál sería entonces la hipótesis nula? Pues que la fatiga o el cansancio no influye, no interfiere en el grado de cansancio. Por lo tanto, si hay diferencias serán mínimas, no habrá evidencia estadística y se deberán al azar. Pues esa es la respuesta, la B. Las diferencias observadas entre los niveles de agotamiento para los distintos grupos de antigüedad se deben a factores aleatorios. La hipótesis nula, fijaros lo que dice, ¿eh? La hipótesis alternativa es que sí que hay, sí que hay, sí que depende. La 14. El valor más aproximado del estadístico del contraste para el análisis de la influencia de los años de antigüedad como docente sobre el agotamiento físico, ¿cuál es? Pues tengo que calcular el estadístico del contraste. Para calcular el valor del estadístico del contraste, pues es justamente el que tuve con la tabla nueva que tengo ahí arriba, 4,16. En este caso sale el valor exacto, pues la C sería. Con un nivel de confianza del 0,95 o del 95%, el valor crítico se encontraría entre qué valores. Vale, pues lo que tengo que hacer, está claro, es acotarlo. Lo tengo que acotar porque una F336, que son los grados de libertad, si me voy a mi formulario voy a ver que no viene. Hay una que se queda corta, que es la F330, y hay otra que se pasa, que es la F360. Tengo que saltar de la 30 a la 60. Si cojo la F330 con un nivel de confianza de 0,95, veré que el estadístico del contraste, que el valor crítico en este caso, perdón, vale 2,922. Si me voy a la siguiente, el valor crítico sería 2,758. Como la mía está justamente entre estos dos, la F336 está entre estos dos, pues yo sé que en mi caso el valor crítico tendrá que estar por narices entre esos dos valores, entre 2,758 y 2,922. Por lo tanto, la respuesta correcta pues sería la A, ¿vale? Hombre, yo lo he puesto, normalmente sabéis que se pone antes el pequeño que el grande, ¿no? Pero bueno, la A entre 2,76 y 2,92, habría que leerlo. 16. Con los resultados de su análisis, ¿cuál de las siguientes frases se ajusta a su decisión? Pues esa es la pregunta. ¿Hay evidencia estadística en la pregunta para rechazar?
la hipótesis nula o no hay? Pues lo que tengo que hacer es, volvemos a lo mismo de antes. Como el valor crítico aquí no se ve, pero si volviésemos a la otra diapositiva está entre 2.758 y 2.922, en cualquiera de los dos casos la F, fijaros que caería fuera. Por lo tanto, como la F cae fuera, hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Que, digerido o traducido, significa que efectivamente la antigüedad de los docentes influye, produce diferencias significativas dentro del agotamiento. ¿Vale? Me dice ahora que si con un nivel de confianza del 99% el valor crítico hubiese sido 4.377, vamos a ver que le quite, a ver, vale, bueno, me quedo ahí ya porque me quedan dos diapositivas. Me dice que si con un nivel de confianza del 99% el valor crítico hubiese sido 4.377, ¿cuál es la diferencia mínima que debería existir entre las medias de dos grupos cualesquiera de su estudio para que resultase significativo según el coeficiente de Sheffield? Pues vale. ¿Qué tengo que hacer? Pues de nuevo calcular el coeficiente de Sheffield, que sobra decir que es una cosa que poner casi siempre. Vale. Esa es la fórmula del coeficiente de SF y la mayoría de las cosas las tengo. Por ejemplo, ¿cuánto vale A menos 1 en mi caso? Pues 3. ¿Cuánto vale la F? Pues me lo acaban de decir, 4.377. No olvidéis que la F es el valor crítico, ¿eh? No el valor del estadístico que obtengo mediante la tabla ANOVA. El valor crítico, que es 4.377. Me lo han dicho, no he tenido ni que buscarlo. La media cuadrática intra, pues ya la calculé, era 0.9028. Y como siempre, el problema está en calcular el sumatorio de los c sub i cuadrado entre n sub i. Partiendo de la premisa de que, como aquí veo, los n sub i en todos los casos son 10. ¿Vale? N sub i en todos los casos, aquí lo voy a corregir. ¿Por qué lo voy a corregir ahí? Porque me faltaría un n sub i más. El n sub 4 también valdría 10. Lo veis que son 4, ¿no? Vale, luego lo corregimos. ¿Qué tendría que hacer entonces en este caso? Pues hombre, las comparaciones que me han puesto son por parejas. Si yo tuviese que comparar, por ejemplo, la primera media con la segunda media, es decir, la primera pareja, los coeficientes, como ya hemos explicado antes, serían 1 menos 1, 0 y 0. ¿Cuánto valdría entonces el sumatorio de los c sub i cuadrados entre n sub i? Pues sería 1 elevado al cuadrado, que es 1 entre 10, un décimo, más menos 1 al cuadrado, que es 1 también dividido entre 10, en total serían 2 décimos. Y si comparase la primera con la tercera, pues análogamente, en otro orden. Y si comparase la segunda con la cuarta, pues exactamente igual, ¿no? Cambiaría si, por ejemplo, comparase el efecto de la primera media con la media de la segunda y la tercera aplicada de forma conjunta, ¿vale? No es el caso. En este caso, siempre me va a quedar 0,2 cuando yo haga esta fórmula. Por consiguiente, si calculo el valor del coeficiente de Sheffield, me queda 1.5398. Es lo que me salía a mí aplicando la fórmula. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. ¿Vale? Redondeando, hombre, redondeando sería 1.54. Pero fijaros que la que más se aproxima sería la B. Me dice ahora que si con ese mismo nivel de confianza, entre qué grupos de antigüedad hay diferencias significativas. Las opciones son entre ninguno, solo entre los que llevan más de 20 años respecto a los que llevan entre 0 y 5, entre los que llevan más de 11 respecto a los que llevan entre 0 y 5, en fin, pues vamos a hacerlo. Para ello lo que tengo que hacer es hacer las comparaciones entre las medias y ver el valor comparándolo con este 1.5398 que he calculado antes, ¿no? Por ejemplo, si quiero comparar la media del primero y del segundo grupo, pues tendría que hacer la media del primero menos la media del segundo. Fijaros que la media del primero era 2,2, menos la media del segundo 2,4, en valor absoluto eso queda 0,2. Como 0,2 es más pequeño que 1.54, pues puedo decir que la diferencia no es significativa. ¿A qué se debe entonces? Pues al azar, a otras fluctuaciones como me dice antes, pero no es significativa. Entre el primero y el tercero, pues análogamente. Fijaros que en este caso están ahí todas hechas y en ninguna de ellas me queda esa mínima distancia que tendría que ser 1.54. Conclusión, no es significativo para ninguna diferencia. Por lo tanto, no hay diferencias significativas entre ninguna pareja de grupos, ojo,
con un nivel de confianza del 99%. Vale. La respuesta sería, por tanto, pues entre ninguno. Y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Espero que os sirva. Venga, hasta luego.